Las elecciones de Venezuela en resumido con Bobbycraft en modo Minecraft. Vamos a ver de qué es lo que está pasando. Ya yo he visto las noticias, se los confieso, hemos visto las noticias y actualmente la situación que está en nuestro país, porque yo soy venezolano, y eso es algo muy importante para mi gente y también para mí y para mi familia. Que la verdad es algo muy devastador lo que está pasando. No es cómo es posible de que algo así llegara a tales límites. De verdad me impresiona mucho. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a comenzar con el video de una vez. Los problemas de Venezuela y sus últimas elecciones explicado en Minecraft. Es el domingo 28 de julio del 2024. En Venezuela, cada presidente puede estar hasta 6 años en el mandato, al menos que se reelija, como ha pasado varias veces. Y al dictador Nicolás Maduro, teóricamente le quedan pocos meses de mandato. Por eso se ha celebrado ahora las elecciones presidenciales. Al inicio todo parecía bien. Los venezolanos salieron a votar a las mesas de votaciones que sobre todo se encontraban en escuelas, universidades, entre otros sitios, y por primera vez algunos venezolanos tenían esperanzas de que la dictadura se terminara. Desde días antes, todas las encuestas mostraban una clara tendencia a su derrota. Está claro que la inmensa mayoría ya no lo quiere, ni siquiera las personas que en algún momento lo apoyaron. Esto después de destrozar totalmente el país, dejando al 76% de la población en pobreza extrema, siendo este el porcentaje más alto registrado en toda la historia reciente de Venezuela. Este tirano estaba acorralado. Era obvio que iba a perder las elecciones. Por eso habían rumores que tal vez Maduro se iba a rendir. Su gobierno aceptó firmar los acuerdos de Barbados, un acuerdo que se comprometía y juraba que las elecciones iban a ser limpias, libres y justas. Pero para la sorpresa de nadie, meses antes de las elecciones terminó rompiendo los acuerdos. El gobierno le hizo la vida imposible a su principal opositora, María Corina Machado. María es la que encabeza la esperanza de todo el pueblo venezolano. Ella lidera el partido político Vente Venezuela, que promueve la libertad de Venezuela. Dentro de su partido tuvo un apoyo del 92%. Rápidamente se ganaría el apoyo de los venezolanos, haciendo campaña en todo el país, visitando cada uno de los pueblos. Esto claramente no le gustó al régimen. La vieron como una poderosa amenaza, así que decidieron inhabilitarla. Esto significa que legalmente no puede postularse para presidenta. Y lo más loco de esto es que la inhabilitaron durante más de 15 años. La lucha en las elecciones tenía que ser entre Maduro y María, pero el gobierno no se lo permitió. ¿Pero por qué? Bueno, el gobierno la acusó de estar apoyando las sanciones que Estados Unidos le ha puesto al país. Estados Unidos constantemente está poniendo sanciones a Venezuela para obligar a Maduro a rendirse, y apoyar este tipo de actos en Venezuela es ilegal, justificándolo como problemas de seguridad y traición a la patria. Así que entonces María tuvo un plan B. Puso de candidata para reemplazarla a Corina Lloris, una señora sin pasado político y que era profesora de una universidad. Así no podrían inhabilitarla. Pero ¿qué crees? Cuando fueron a registrarla como candidata a la presidencia, el gobierno tampoco la dejó, diciendo que tuvieron problemas técnicos. Sí, ya ni las cajeras del Oxxo. Así que María, como última opción, puso a Edmundo González. Si bien al inicio no tenía planeado ser candidato a la presidencia, terminó aceptando para ayudar al pueblo. Afortunadamente por fin lo aceptaron, seguramente porque era menos popular. Y ahora por fin que la oposición tuvo un candidato, Edmundo y María siguieron por toda Venezuela propagando el mensaje y no se rindieron a pesar de las dificultades. Como María estaba inhabilitada, tuvo muchos problemas viajando en avión, obligándolos a viajar por carretera, pero de la nada se encontraban obras improvisadas que le negaban el paso, por lo que en muchas ocasiones tuvieron que trasladarse en moto, también por terrenos complicados como los lagos, subiéndose a barcos. De hecho, los restaurantes y los hoteles donde se quedaban muchas veces eran multados por el gobierno. Intentaron sabotearlos con todo lo que tenían. Además, ellos no tenían tanto dinero como para promocionarse. Mientras tanto, la cara de Maduro inundó las calles de Venezuela. Estaba claro que las campañas no eran parejas. Vamos, hasta les alcanzó el dinero para proyectar la cara de Maduro con drones. En fin, Venezuela empezó a votar. Al inicio
inicio así era lo quieren. relativamente tranquilo, pero conforme pasaban las horas, empezaron a llegar colectivos, sobre todo en motocicletas. Los colectivos son grupos de personas y delincuentes que están pagados por el gobierno para hacer el trabajo sucio. Su función es sembrar miedo en la población. Los colectivos llegarían a las zonas de votación para impedir que la gente votara, ralentizando y dificultando las ve todo eso, elecciones. mano. Los colectivos causaron heridos, hubo disparos y hasta un fallecido, y las cosas estaban solo por iniciar. Cuando terminaron las votaciones y cerraron las mesas de votaciones, la población esperaba en familia dentro de sus casas los resultados de la CNE. ¿Pero qué es la CNE en Venezuela? La CNE significa Consejo Nacional Electoral y básicamente son los encargados de organizar las elecciones en Venezuela. Su misión, se supone, es garantizar la transparencia, pero obviamente no es así. Dan las 12 de la mañana y el presidente jefe de toda la CNE da los resultados. Nicolás Maduro había supuestamente ganado con el 51,2% y Edmundo Seguro solo que hizo con el fraude electoral. 44,2%. Una diferencia de casi 7 puntos porcentuales. La gente no se lo podía creer y literalmente cayeron en enojo y lágrimas. Esto Eso, fue un terrible. fraude a toda regla y hay muchísimas pruebas que lo confirman. Un trabajador de la CNE subió esta selfie donde se mostraban en las pantallas que Maduro había perdido en todas. Ojo, no se sabe 100% si es verdadero, pero de serlo, esto sería un error histórico. Ahora, los porcentajes que presentó la CNE son imposibles. Según ellos, Maduro ganó con 51,20000 y Edmundo con 44,20000. De por sí ya es extraño que haya ganado justo con el 51. También tenemos que recordar que la CNE hoy en día ya no es tan imparcial. En realidad, Maduro tiene muchísima influencia en la CNE. Y para verlo, solo tenemos que ver al jefe de la CNE. El jefe actual es Elvis Amoroso. Y adivina qué, estuvo apoyando muchísimo tiempo a Maduro. Pero la prueba de Muy fraude mal, más por ti. evidente está en las máquinas de votación. Verás, para votar en Venezuela, primero tienes que presentar una identificación para que sepan quién está votando. A Pero da continuación, como muñeco de diriges a la maquinita de votación. La maquinita muestra los candidatos. Seleccionas a quién votar. Cuando votas, un papelito se imprime y ese papelito se deposita en una urna. Así, también los votos quedan registrados con papelitos. Luego, cuando las votaciones se terminan en una mesa, la maquinita imprime una acta completa con toda la información de cada uno de los votos. A su vez, dicha información se envía encriptado a la CNE en Caracas, donde estarían recontando los votos. Ya Sí, Caracas a los prácticamente tipos no de la existe. selfie. Aquí lo importante es que en esas actas se encuentra toda la verdad. No hay manera de hackear un papelito. Además, contienen un montón de información como códigos únicos, QRs para verificar, etc. Ahora, María Corina sabía que el gobierno de Maduro iba a intentar hacer fraude y ella, junto a todo su equipo, tomaron fotografías y digitalizaron esas actas para tener un respaldo. Desde antes ya Bien habían pensado. planificado crear una página web para subir todas esas actas y que todo el mundo pudiera verlo. Y adivina qué, los resultados muestran otros. Demuestran que Edmundo ganó una aplastante victoria del 67% de votos, más de 7 millones de votos, mientras que Maduro por solo qué el solo tiene 30%. Él no merece es ni decir, siquiera ese 3 millones porcentaje. de votos, Merece que más del seguramente son sus 5%. familiares, sus amigos, sus militares y el gobierno. Y Que le pocos jodan a más toda por esa ahí. gente que la Ahora apoya. seguramente te preguntarás cómo hizo el equipo de María para digitalizar todas esas actas alrededor de toda Vamos a Venezuela. averiguarlo. Bueno, esto es gracias a los testigos. Obvio. Verás, en cada mesa de Eso sí votación puede. siempre hay vigilando representantes de los partidos políticos. Alguien que representa a Maduro y alguien que representa a María. De esta manera, los dos bandos se pueden vigilar mutuamente para que no cometan ningún fraude. En este caso, los testigos de María fueron clave para poder digitalizar las actas. Eso sí, no consiguieron el 100% de las actas, solo el 81%, porque obviamente el régimen de Maduro se apresuró para evitar que los testigos de la oposición entraran a las mesas. Hubo muchas de estas denuncias y muchos testigos no pudieron ver las actas. De todas maneras, la ventaja ya es irreversible. Con esto entendido, Edmundo es el claro ganador. Él y su equipo tienen por lo menos pruebas. Mientras tanto, el régimen de Maduro no ha presentado ninguna. Si Maduro dice que ha ganado, entonces que muestre las actas donde dice que él ganó. Y seguramente
Seguramente no han enseñado las actas porque saben que perdieron. Y Obvio. estarán intentando todo lo posible para falsificar esas actas y dar como ganador a Maduro. Por eso países del mundo entero está pidiendo que muestre las actas. Los países que estás viendo en pantalla son países que están pidiendo México, transparencia Brasil, y que Maduro muchos muestre países. las actas. Demasiado. Sin embargo, a pesar de la presión de muchísimos países, Maduro se le acaba el tiempo. No ha enseñado las actas. Según el artículo 116 de la ley de Venezuela, la CNE tiene 48 horas después de la elección para completar el conteo y dar a conocer estas actas. Sin embargo, ya han pasado 48 horas y la CNE ni el gobierno ha enseñado las actas. Eso quiere decir que legalmente ya hicieron fraude y las elecciones de Venezuela no son legales. Y ahora mismo el mundo entero está en eso, esperando que Maduro muestre las actas para que de una vez por todas se demuestre que mintió. Mientras tanto están sucediendo muchísimos acontecimientos, pues el pueblo venezolano no se está dejando callar. Todo comenzó con el cacerolazo. La gente salía a las calles con sus cacerolas a hacer ruido. Hacer ruido con las cacerolas demuestra que la gente tiene hambre, porque las cacerolas están vacías. Pero luego la revolución del pueblo no se quedaría en cacerolas, sino que empezarían a quemar pancartas de Maduro, destruyéndolas por completo. Luego el pueblo empezó a destruir estatuas de Hugo Chávez, el anterior dictador que comenzó con todo esto. La gente destruyó tantas estatuas que de hecho ya quedan pocas. Ahora la policía y los militares están protegiendo las últimas que quedan. Mientras la gente seguía protestando en las calles, Maduro ordenó a todas sus fuerzas armadas a reprimir al pueblo, mandando militares, policías, colectivos. Hasta están llegando fuerzas armadas cubanas del Medio Oriente, rusos y grupos chavistas. Han desaparecido 25 estudiantes que no quisieron votar por Maduro. Se lo llevó la policía y no se sabe más de ello. Y esta no sería la primera vez que se llevan a manifestantes. Lo que estás viendo aquí iba a ser un gran centro comercial. Se llama El Helicoide y se terminó convirtiendo en una enorme prisión de tortura. Quizás muchos manifestantes terminen aquí, y si no, muchos de ellos están terminando en la cárcel. Pocos meses antes de las elecciones, el gobierno lanzó una ley contra el fascismo. En pocas palabras, el fascismo está en contra del comunismo y el socialismo. En el artículo 11 se dice que está prohibido los mensajes fascistas. Esto quiere decir que no puedes escribir mensajes en contra del gobierno ni en la televisión, ni en la radio, ni en impresiones, ni tampoco en las redes sociales. Por eso muchos venezolanos no pueden hablar de lo que sucede en su país, porque si hablan podrían meterse en problemas de prisión. De hecho, el Ministerio Público ya lanzó un comunicado diciendo que quien se oponga o se manifieste en las calles tendrá una pena de prisión de 4 hasta 8 años. Por eso divulgar información es importante, porque nuestros hermanos venezolanos tienen prohibido hablar. Y las cosas no se terminan, podemos seguir mucho tiempo más. Por ejemplo, están bloqueando las redes sociales ahora mismo en Venezuela. Incluso los militares están comenzando a hacer la operación Tuntún, el cual consiste en que literalmente puedan entrar a tu casa sin permiso. También el mismo Maduro mandó a doxear a todos aquellos manifestantes y para ello pidió que utilicen su aplicación BenApp. BenApp es una aplicación venezolana para denunciar problemas y literalmente creó un apartado para que la gente denuncie a un manifestante para que lo encuentren y lo arresten. También Venezuela acaba de romper relaciones con muchos países, como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay. Esto debido a que esos países no reconocen la victoria de Maduro, siendo el presidente de Chile el primero que negó la victoria de Maduro. Gracias a Chile, todos los demás países se animaron también a criticarlo. Mientras tanto, países como China, Irán, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Rusia, entre muchos otros más, están apoyando a Maduro y sí lo han considerado como el próximo presidente. Incluso el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se unió a los venezolanos, criticándolo en su cuenta de Twitter X, diciendo cosas como, por ejemplo, el burro sabe más que Maduro. Maduro respondería inmediatamente diciéndole enemigo. Otro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Quien se mete con Venezuela se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo, no te tengo miedo, Elon Musk. Maduro le diría a Elon Musk de pelear. Elon Musk ya aceptó la pelea y también dijo en este tweet que si Elon Musk gana la batalla, entonces Maduro tiene que renunciar a su dictadura de Venezuela. Pero si Elon Musk pierde y Maduro gana, entonces Elon Musk tiene que llevar a Maduro a Marte. Todos los
los acontecimientos hablados en este video llegan hasta el 1 de agosto. Lo último que se sabe es que Anonymous, de los grupos de hackers más grandes, ha publicado en una de sus cuentas oficiales y le declara la guerra por sus manipulaciones en las elecciones. Así que probablemente intenten hackear las páginas del gobierno de Maduro. Pero entonces la pregunta del millón: ¿acaso Venezuela puede ser realmente libre? ¿De verdad podrán derrotar a Maduro? Bueno, Maduro obviamente no se va a dejar vencer porque le encanta el poder, pero lo único que tiene son militares. Sin su ejército, él no sería nadie. Si su ejército se le voltea, entonces Maduro ya no tiene nada. De hecho, se están captando videos de militares que están ayudando al pueblo y se le están volteando, pero aún no es suficiente. Verás, muchos de ellos no se atreven. Verás, testigos de familiares de militares han revelado que están amenazados. Los amenazan con meterlos a prisión 20 años, con quitarles su dinero, con perjudicar a su familia, etcétera. Así que no solo se tienen que voltear los militares, sino también altos mandos como coroneles. Incluso también Eric, el dueño de Blackwater, la empresa de seguridad militar privada más grande del mundo, dijo que si aumentaran la recompensa de capturar a Maduro de 15 millones a 100 millones, entonces sería mucho más fácil capturarlo. Sí, desde hace tiempo existen estas recompensas. Y sí, una recompensa de 100 millones de dólares podría fácilmente comprar a cualquiera del gobierno para que entregue a Maduro y se le voltee. De todas maneras, la lucha del pueblo está sirviendo. El mundo entero los está observando. Y sin duda son grandes avances. Desde aquí les deseo muchísima fuerza, venezolanos. Y ahora me gustaría responder brevemente cómo es que Maduro llegó al poder. Muchísima gente no conoce cómo es que todo esto llegó hasta donde está. Venezuela era próspera. En el pasado era considerada como la potencia de Latinoamérica. Tanto fue así que la primera concesionaria en toda América Latina de Ferrari, la marca de lujo de automóviles deportivos, se estableció en Caracas, Venezuela. Sí, algo bastante difícil de creer, considerando que hoy en día la gente lucha por el pan de cada día. Pero, ¿por qué Venezuela se convirtió en una gran potencia años atrás? Bueno, por ahí de los años 1910 se encontraron en Venezuela grandísimos yacimientos de petróleo, revelando así que Venezuela es un país extremadamente rico en recursos. Venezuela vio una gran oportunidad en el petróleo, pues en ese entonces la industria del petróleo estaba creciendo exponencialmente, sobre todo por el avance tecnológico, como la llegada de los automóviles de gasolina, fábricas e industrias de plásticos, entre muchos otros más. El petróleo convirtió a Venezuela en el mayor productor y exportador de petróleo en todo el mundo. Esto le permitió al país conseguir muchísimo dinero y así poder acelerar el crecimiento de la infraestructura del país. Se construyeron autopistas, carreteras, puertos marítimos, plantas eléctricas, hospitales, escuelas, universidades, entre otras obras más. Sin embargo, el gran petróleo de Venezuela no solucionó todos los problemas, pues el país se dividió. Mientras que unos se hacían más y más ricos gracias a estas nuevas industrias, otros se hacían más y más pobres. Y estas desigualdades empeoraron cuando políticos del gobierno empezaron a caer en tremendos casos de corrupción, robándose la riqueza del país. Pero entonces, después de que Venezuela siguiera desarrollándose durante más de 60 años gracias a sus reservas de petróleo, en 1970 el petróleo entra en decadencia, pues el precio del petróleo empezó a caer y a colapsar. Esta caída se intensificó en los años 1980, provocando que países productores de petróleo fueran afectados, sobre todo Venezuela. Así que entonces, para los años 90, el país quedó en miseria, con muchísima desigualdad y pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, narcotráfico y sobre todo muchísima corrupción en el gobierno. Pero entonces llegaría Hugo Chávez, un coronel del ejército venezolano, quien buscaba revolucionar y acabar con el gobierno actual, prometiendo que se acabaría la corrupción, que Venezuela sería independiente sin influencia del extranjero, pero sobre todo prometiendo una equidad social, donde se ayudaría más a los pobres que a los ricos. Así que entonces, en el año 1992, comenzaría su primer intento para derrotar al gobierno. Hugo Chávez reunió a un grupo de militares y causaron un golpe de estado. ¿Pero qué es un golpe de estado? Bueno, un golpe de estado es cuando los ciudadanos, militares u otros políticos se voltean en contra del gobierno para derrotarlos, usando todo lo que tengan a su alcance, hasta palos y piedras si es necesario. Sin embargo, Chávez fracasa en su golpe de estado. No logró su cometido y fue
fue encarcelado. Mientras estaba en la cárcel, en ese mismo año, sus aliados militares intentan hacer un segundo golpe de estado. Sin embargo, también fracasaron en su objetivo. Hugo Chávez, mientras estaba en la cárcel, siguió ganando popularidad, pues intentaba hacer que su palabra llegara a todo el pueblo venezolano. Años después, cuando ya había salido de la cárcel, crea su propio partido político llamado MVR, el Movimiento V República, conocida también como Revolución Bolivariana, un partido de extrema izquierda socialista, donde se supone que se repartiría la riqueza a los más necesitados, con pensamientos antiimperios y países en desarrollo como los Estados Unidos, además de darle supuestamente más voz al pueblo en la toma de decisiones. En 1998, Chávez se postula como candidato presidencial. El pueblo saldría a votar y el ganador fue Chávez, con una ventaja del 56.2% de los votos, y en 1999 se convierte en el presidente de Venezuela. En su primer año de presidencia, Chávez reformó y cambió gran parte del sistema político que tenía Venezuela. Antes, un presidente venezolano solo duraba 5 años, pero Chávez lo extendió a 6 años. También antes, cuando un presidente venezolano terminaba su mandato, no podía reelegirse inmediatamente. Tenía que esperar todo un mandato completo para volver a postularse, pero Chávez lo cambió para que la reelección inmediata fuera permitida. Con estos nuevos cambios, Chávez, en el año 2000, cuando apenas había gobernado un año, creó unas nuevas elecciones con las nuevas reformas. Esto fue conocido como mega elección. Chávez ganó nuevamente. De esta manera tan inteligente, logró extender su mandato 6 años más. Durante estos años como presidente, hizo programas sociales llamadas misiones, enfocadas en las clases sociales pobres. Misión Barrio Adentro, atención médica gratis a las comunidades más necesitadas. Misión Rivas, proporciona educación secundaria gratis. Misión Mercal, un programa para alimentos para las personas de bajos ingresos. Misión Vivienda Venezuela, un esfuerzo para proporcionar casas, entre otros programas sociales más. Todos estos programas buscaban ayudar a la sociedad, pero había un problema. Para dar medicinas, alimentos, ayudas de vivienda o más adelante incluso dinero, educación gratis, etcétera, requiere de toneladas de dinero para poder financiarlo. El dinero no crece de los árboles como para repartirles a todos. Así que a Chávez se le ocurrió financiar sus programas usando PDVSA, la petrolera estatal más grande de todo Venezuela. Chávez y su gobierno empezaron a controlar gran parte del petróleo de todo el país. Este control total al inicio le funcionó y el país empezó a ganar bastante dinero nuevamente con el petróleo. Y este dinero lo usaría con fines políticos, pues comenzó a financiar todos sus programas sociales con la mayoría del dinero que esa petrolera generaba. Es como si a la petrolera le metieras un montón de tolvas que estarían alimentando todos los programas sociales y así repartirlo al país. Al inicio esta estrategia le funcionó. El pueblo estaba recibiendo, siguió creciendo su apoyo. Y en el 2006, cuando se terminó su presidencia, volvieron a haber elecciones y Chávez nuevamente se postuló, reeligiéndose nuevamente como presidente con el apoyo del 62% de votos. Sin embargo, es aquí donde los problemas empiezan a surgir. En el año 2008, el precio del petróleo empezó nuevamente a caer. También sus petroleras empezaron a funcionar mal. Esto debido sobre todo al mal mantenimiento. Todo el dinero se estaba utilizando en sus programas, en vez de seguir mejorando y manteniendo las máquinas petroleras. Además, los jefes encargados de manejar a las petroleras muchas veces no eran expertos y solo eran amigos de Chávez, personas que él puso de confianza. El terrible manejo del gobierno en esto hizo que el dinero que generaban las petroleras se empezara a agotar, que generaran menos. Por lo tanto, los programas sociales empezaron a tener muchas dificultades y el poco dinero que se generaba, el gobierno chavista se lo robaba. Había muchísima corrupción. Chávez no logró detener la corrupción como él mismo había prometido. Ahora toda la economía de Venezuela dependía demasiado del petróleo. Quería él mismo controlar todo y tener los huevos en una sola canasta, que cuando se rompió la canasta y los huevos
huevos, se quedaron con problemas. Por eso es bueno diversificar, no tener todo en una misma canasta, tener varias inversiones. Si se rompe una canasta y unos huevos, por lo menos tienes los otros funcionando. Por eso en varias ocasiones la inversión extranjera es buena. Por ejemplo, en vez de solo depender del petróleo, está la agricultura, las nuevas tecnologías, el turismo. Sin embargo, empresas alrededor del mundo ya no querían invertir en Venezuela. Esto bajó muchísimo la inversión extranjera. La inversión extranjera tenía miedo de Venezuela porque Chávez quería expropiar y nacionalizar todo. Es decir, que quería convertir empresas en propiedad del gobierno. Chávez expropió áreas petroleras, expropió varias compañías eléctricas, incluso la compañía CanTV, la mayor empresa de telecomunicaciones del país. Nacionalizó minas, cementeras como Cemex Venezuela, los bancos de Venezuela. Prometieron que esto fortalecería la economía del país, pero no pudieron manejar todo ellos mismos. Según algunos reportes, Chávez expropió más de 1,200 empresas. Y como era de esperarse, muchísimas de estas empresas quebraron. Por los encargados del gobierno de Chávez de llevarlas, no tenían experiencia. Es como si le pidieras a un campesino que ahora sea herrero o ingeniero. Necesitas muchísima experiencia para llevar empresas grandes. Así que como Chávez estaba quedando sin dinero, no tuvo más remedio que pedirle dinero a China y a Rusia. Sí, China y Rusia ayudaron muchísimo a que los programas de Chávez siguieran funcionando. Y a cambio, él les daba muchísimo petróleo. A pesar de esto, en el 2012, Chávez se le terminaría su mandato y empezarían las próximas elecciones. Esta vez con el partido político PSUV, que es una alianza de muchos otros partidos que apoyaban a Chávez. ¿Y qué crees? Vuelve a ganar las elecciones con una ventaja del 55% de votos. Las cosas ya no pintaban muy bien y lo acusaron de fraude, pero no se encontraron pruebas suficientes. Eso sí, su apoyo estaba cada vez bajando más y la oposición estaba cobrando más fuerza. Sin embargo, Chávez ya no pudo ser presidente porque falleció, pues ya tenía bastantes problemas de salud y falleció de cáncer. Así que Chávez deja como sucesor a un tal Nicolás Maduro, un antiguo chofer de autobuses que fue líder del metro de Caracas y además fue muy cercano a Chávez, consiguiendo varios puestos políticos en su gobierno. Y como Chávez había muerto, se hicieron otras elecciones y Maduro terminó ganando. Pero desde el inicio los chavistas ni siquiera le dieron tanto apoyo, pues Maduro ganó por el 50.66% y su contrincante 49%. Es una diferencia de solo 1.4%. Son como unos 250,000 votos aproximadamente. Y desde sus primeritas elecciones se le ha acusado de fraude. Ahora Maduro se quedó con un país endeudadísimo por los préstamos de China y Rusia. ¿Y sabes cuál fue su gran idea? Empezó a imprimir y a imprimir dinero. Una decisión terrible. El país entró en una hiperinflación, provocando la subida de todos los precios. El bolívar se devaluó tanto que fajos de billetes equivalían a solo $1. Para intentar solucionarlo, Maduro empezó a controlar los precios. Por ejemplo, él dijo: ¿sabes qué? Este pollo cuesta esta esmeralda, porque yo lo digo. El resultado fue mucho peor. Productos básicos empezaron a desaparecer de supermercados y las pocas empresas que quedaban en el país se empezaron a ir, dejando al país en su récord histórico de pobreza extrema. Venezuela entró en modo hardcore y supervivencia. Conseguir comida y productos básicos se volvieron toda una aventura. Tener conexión a internet era complicado e incluso habían constantes cortes de luz. Debido a todo esto, los venezolanos empezaron a salir del país para mudarse a otros sitios. También comenzaron a hipermanifestarse en contra del gobierno, pero Maduro los reprimía con sus militares. Maduro comenzó a encarcelar a opositores, es decir, los que están en contra de su gobierno. Obviamente la gente ya no lo quería, pero en el 2018, cuando se terminó su primer mandato, ¿qué crees? Ganó las elecciones con una impresionante victoria del 67%. Obviamente lo acusaron de fraude, hubo muchísimas irregularidades también, y el pueblo ya se empezaba a cansar. En este momento, un personaje de la Asamblea Nacional de Venezuela, llamado Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente en el 2019. En pocas palabras, dijo: no le hagan caso a Nicolás Maduro, háganme caso a mí, soy su nuevo presidente. Muchísimos países lo apoyaron, también el pueblo, pero no tuvo mucho éxito. Guaidó no logró controlar nada en el gobierno y los militares no lo apoyaron. La Fuerza Armada seguía tomando órdenes de Maduro. Debido a su fracaso y a las amenazas de Nicolás Maduro, Guaidó se fue a Estados Unidos a refugiarse en Miami. Y el resto es la actualidad. Es de 2024 donde esperemos que
que por fin haya un cambio. Con esperanzas de que Edmundo y María no se rindan. María ya ha dicho que se va a quedar luchando con la gente y que no se irá a ninguna parte. Hermanos venezolanos tienen la caja de comentarios para seguir difundiendo información. Fuerza, y la comunidad de Bobby Graf está con ustedes. Bueno, después de esto, ha sido algo muy fuerte de escuchar, inclusive para gente como yo. No le estoy diciendo de que sea alguien sensible, sino porque es algo ya personal, si me podrán entender. Espero que todos tengan un bonito día, que pasen que pasen estos días con su familia, con sus hijos, entre otros, con sus amigos, y que la pasen muy bien. Si eres de otro país, que no sea de Venezuela, puede ser o Brasil, o Argentina, o España, cualquiera de esos países. Les mando un saludo a todos en Latinoamérica. De verdad, su ayuda nos vendría muy bien. De verdad. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Yo soy Manuel y nos vemos en el siguiente video. Chao. Esto es una Nintendo 64, pero no una cualquiera, es versión Gold. Esta consola salió hace 25 años, pero esta versión solo salió en Japón y en Estados Unidos. ¿Cuándo? No lo sé, pero ahora es mía. Voy a dejar de darle a golpes que me la estoy cargando. Me la han traído de Japón a mi casa, esto es lo más grande que me ha pasado en la vida. Esta es de Japón porque vienen letras japonesas. Aquí pone, para ti Sergio, que la disfrutes porque te lo mereces. Mando dorado en perfecto estado de conservación. Por favor, que esté bien esto, por favor, por favor, por favor. ¡Uy, está bien! Esto es lo primero que se rompe, hay que comprobarlo siempre. De tanto jugar ahí... Mira, ¿veis? Cargador versión Japón. Ahora necesito un adaptador. Esto se enchufa y ves a Doraemon. ¿Funcionará? Pues no lo sé, pero necesito un adaptador. Aquí se encendía. ¿Os acordáis de este sonido? ¡Oh! Instrucciones en japonés. ¿Y cómo me entero yo cómo funciona? El juego se metía por aquí. Arigato. Esto parece el diario de Naruto.